Bueno, saludos nuevamente. Hoy vamos a comenzar con la próxima unidad. Habíamos hablado de la ilustración y vamos a dar un salto ahora eh, al siglo XIX/XX, ¿verdad? Donde comienza propiamente la psicología como una disciplina científica. Su primer objeto, eh, se habla mucho de la conciencia, pero realmente con Wundt él habla mucho de la experiencia inmediata. Eh, Así que vamos a trabajar con eso. Ok, lo primero, un poco del trasfondo, esta psicología como ciencia, ¿verdad? Surge en el siglo XIX, 1800, y surge como una separación de la filosofía y de las ciencias naturales, una separación de ambas. Obviamente toma un poco de las dos, por eso es que hemos venido trabajando el desarrollo de ambas cosas, ¿no? Wundt mismo, él interesaba al principio el estudio de la fisiología, pero lo que tenía era una cátedra de filosofía, él era filósofo también, ¿no? Eh, Wundt nace en Alemania, lo voy a decir ya mismito otra vez, ¿verdad? Pero es importante porque en ese momento hubo unos cambios en Alemania que permitieron que las universidades se transformaran de la institución medieval que eran a una universidad, ¿verdad? Donde la investigación se propiciaba de otra manera, ¿no? Y es un poco donde surgen el prototipo de las universidades modernas y la producción de conocimiento research oriented, como le diríamos ahora, ¿no? Obviamente, este surgimiento de la psicología es posible gracias a varias cosas, ¿no? En cuanto al desarrollo de la ciencia, ya hemos hablado de varias cosas, pero en este momento Wilhelm von Humboldt, con quien Wundt trabajó, va a ser importante porque va a desarrollar no solamente un ambiente universitario, sino una manera de trabajar la ciencia, de lo que se llama el romanticismo alemán, ¿verdad? Y ese solidario al idealismo también. Así que va a ser fundamental. También las ideas de Descartes y de Kant sobre la mente, el yo trascendental, eh, van a ser fundamentales para el pensamiento de Wundt. Van a ver ya mismo por qué, me parece que es un poco obvio. Eh, en cuanto al contexto de la psicología científica, ¿verdad? Wundt la justifica, es curioso, ¿verdad? Porque él hace todo un esfuerzo de darle un lugar a la psicología como la ciencia de la experiencia inmediata, ¿verdad? Y obviamente eso culmina o nos lleva a hablar de la conciencia, pero es la ciencia de la experiencia inmediata y por eso él dice, ¿verdad? Que es una ciencia empírica y por eso propone hacer experimentos, ¿no? Eh, Este punto de vista está basado completamente en Kant. Si se recuerdan, Kant decía que, digamos, tienen que haber ciertas condiciones para la experiencia, ¿no? Lo a priori. Un poco por ahí va a ir el Wundt. Pero no solamente eso, sino que va a ser importante el sujeto, que entonces es quien percibe. Y eso ya lo veíamos desde Descartes. Esa ciencia de la experiencia inmediata va a ser eh, sobre todo una ciencia que toma en cuenta la subjetividad. ¿Ok? Ahí les tengo una cita, ¿verdad? Del texto de Ligi. Dice, la psicología puede poner de manifiesto la conexión de los datos de la experiencia, cual en realidad se presenta el sujeto. Miren la importancia del sujeto, pero esa experiencia que tiene el sujeto es tanto subjetiva como la del objeto. Así que para Wundt, la psicología no está desconectada a las ciencias naturales. Las ciencias naturales le deben a la psicología. Por consiguiente, si tanto la ciencia de la naturaleza como la psicología son ciencias empíricas, es decir, de la experiencia, en el sentido de que entre ambas tienen por objeto la interpretación de la experiencia, a la cual consideran diversos puntos de vista, uno los objetos y otro el sujeto. La psicología, por la particular naturaleza de su objeto, la experiencia inmediata, es seguramente la ciencia más estrictamente empírica de todas. A mí me parece espectacular esa cita, ¿verdad? Para pensar el lugar de la psicología, en tanto es la ciencia que puede estudiar el sujeto o la subjetividad. ¿Ok? Así que para que vean, ¿verdad? Que no es tan sencillo, es todo un ejercicio de sostener la disciplina de la psicología como disciplina, disculpen, ¿verdad? Es un ejercicio epistemológico también y científico. ¿Ok? En cuanto a Wundt, Wundt nace en
1832 en Alemania, hijo de un pastor protestante, estudia medicina, va a las universidades alemanas, ¿no? Como les dije, trabajó con Helmholtz, eh, que era un investigador, ¿verdad? Fisiólogo. Eh, Sin embargo, inmediatamente Wundt empieza a publicar lo que él llama psicología natural, que esa psicología natural, más que natural, aunque sí él tenía esta idea de la fisiología, es experimental. ¿Ok? Lo vamos a ver ya mismito. Se casó en 1872 y en 1873-74, ¿verdad? Friendo y comiendo, como dicen, ¿no? eh, Publica Fundamentos de la Psicología Fisiológica, que es su primer gran texto, ¿no? Y ahí él va a cambiar de postura a través de su obra, de su trabajo, ¿no? Y aquí sí él estaba apegado a la fisiología, pensando que la fisiología puede hablar de la psicología y la psicología explicar la fisiología, ¿verdad? Todavía, digamos, apuesta más al cuerpo y a la fisiología, como médico que era. ¿Ok? Quizás lo más importante de todo esto es que ya empieza a plantear su mirada experimental, que es un poco lo que más se ha quedado del legado de Ubuntu. Por esa línea, ¿verdad? Sabemos que Ubuntu es el primero que crea un laboratorio de psicología, pero no lo hace en aquel momento, sino que lo hace un poco después cuando se cambia a la Universidad de Leipzig, donde empieza a dar una cátedra de filosofía y está ahí hasta retirarse 3 años antes de su muerte. Funda el Instituto Psicológico, que era un laboratorio. En 1881-83 él lo financió solo, pero realmente era un cuartito con un par de cosas, no era muy opulento. Ya en 1885 es reconocido por la universidad y luego, ¿verdad? Se expande hasta tener su propio edificio, ¿no? Y obviamente ahí es donde se empieza a cuajar lo que va a ser la psicología propiamente dicha, sobre todo psicología experimental de la conciencia, luego la Gestalt, luego todo lo que llega a Estados Unidos con Tishner, etc. Eh, También importante para todo el desarrollo de la psicología como ciencia es que crea una revista, primero estudios de filosofía, que se transforma en estudios de psicología. ¿Ok? Fíjense que lo importante de Wundt, entre otras cosas, es el laboratorio, es decir, tener un lugar y crear unos discípulos, unos estudiantes que van a seguir reproduciendo ese tipo de investigación y crear un método de comunicación, es decir, una revista donde quede eso para la comunidad científica. Una ciencia sin comunicación, sin sociedad, sin ¿verdad? Un grupo social no sirve para nada. ¿Sí? Sin comunidad no es posible hacer la ciencia. ¿Ok? En 1900 empieza a hacer su proyecto, ¿verdad? Que se llama la Forky Psychology, la psicología de los pueblos. Eh, Empieza a trabajarlo, lo termina en 1920, el año de su muerte. Eh, Así que estuvo 20 años, los últimos 20 años de su vida trabajando en eso, que es un complemento para poder, digamos, estudiar la psicología propiamente, porque él planteaba que no todo puede ser experimental. Eh, Él siguió trabajando extensamente hasta su muerte, se retira 3 años antes de morir, hasta el 17. Escribe sus memorias hasta pocos días antes de morir y fallece el 31 de agosto de 1920. Se celebran ahora los 100 años, ¿no? Tenía 88 años, ¿no? Vivió una vida prolífica. Ok, les pongo esta cita, la voy a leer. Dice, en primer lugar, investigar aquellos procesos vitales, la conciencia, que a medio camino entre la experiencia interna y externa requieren de la aplicación simultánea de ambos métodos de observación, el externo y el interno. En segundo lugar, arrojar luz sobre todos los procesos vitales desde los puntos de vista conseguidos por las investigaciones en esta área y de esta manera quizás contribuir a una comprensión total de la existencia humana. Estos son los intereses de la psicología. Esta nueva ciencia comienza con los procesos fisiológicos y pretende demostrar cómo influyen estos en el ámbito de la observación interna. El nombre de psicología fisiológica indica que la psicología es el verdadero tema de nuestra ciencia.
Si se desea promover el acento en sus características metodológicas, se podría denominar a nuestra ciencia psicología experimental para diferenciarla de la habitual ciencia de la mente basada exclusivamente en la introspección. ¿Ok? Fíjense que aquí Wundt está planteando la meta, la finalidad de la psicología, y fíjense que tiene que ver con la experiencia, y que si le interesa la fisiología es solamente para estudiar la psicología, un poco es como un camino. Y si bien él le interesa la experiencia interna, no lo hace, no lo va a investigar solamente en una introspección especulativa, sino que lo importante va a ser, como él dice, el método experimental. Eh, yo creo que en Wundt hay mucho que aprender de cómo posicionarse como ciencia, y creo que hay algo de eso que se ha perdido en una dimensión muy, muy técnica. Wundt no era técnico. ¿Ok? Como han visto en las citas, ¿no? Hay momentos y siempre hay tensión en que Wundt definía la psicología como una ciencia natural, ¿verdad? Y por eso lo que le interesa es aplicar el método experimental. Sin embargo, después de que llega a Leipzig, eh, pues cambia su énfasis y cada vez más su énfasis va a ser psicológico. Nunca deja fuera lo fisiológico, pero como vieron en la cita anterior, si le interesa lo fisiológico, es para complementar lo psicológico o para abordar lo psicológico. Eh, por ejemplo, yo no creo que él lo haría como nosotros ahora, pensar que todo está en el cerebro, sino que Wundt hablaba de causalidad psíquica. ¿Ok? Em, entonces, quizás algo bien importante, que es lo que distingue a la psicología de la filosofía en estos temas, de todo lo que hemos venido hablando, incluyendo tanto Platón, Aristóteles como a Descartes, es que para Wundt no se trataba de la mera especulación, sino que había que hacer una investigación empírica y científica en términos de reproducible, que otra gente pudiera hacerlo, falsearlo, etc. Y eso va a ser innovador. Sin embargo, hay una teoría detrás de todo eso, hay una idea, hay un campo conceptual, él trata de construir un objeto. ¿Sí? Eh, Obviamente, Wundt se va a enfocar en la experiencia inmediata y a diferencia de la ciencia, porque la ciencia cuando hace ciencia tiene en cuenta la experiencia. Por ejemplo, cuando yo voy a medir algo, ¿verdad? Porque se habla de eso, ¿no? Hay que medir las cosas en la ciencia. Yo solamente puedo medir porque tengo una experiencia de los objetos, ¿verdad? Porque cuando yo mido, veo tal cosa, siento tal cosa, etcétera. Wundt va a decir que la psicología, a diferencia de la ciencia natural, que le interesa la experiencia de los objetos y hace abstracción, es decir, hace como si no existiera el sujeto, a la psicología le va a interesar la experiencia sin abstraer el sujeto, es decir, le va a interesar la experiencia subjetiva. ¿Ok? Por eso la introspección o la experiencia del sujeto, el redactar, el de alguna manera saber cuál es la experiencia del sujeto, va a ser lo fundamental. Sin embargo, la introspección que él va a utilizar no es la misma que Descartes, ¿verdad? Que se pone a pensar y a dudar y estas cosas, sino que los observadores van a ser expuestos a situaciones estandarizadas. Él va a buscar la manera en provocar experiencia, en provocar situaciones para ver cuáles son los resultados. ¿Ok? Eh, Wundt va a plantear que esas cosas que él le interesan son procesos mentales, no objetos mentales, sino procesos mentales, por eso es la experiencia, y esos procesos pueden observarse, y al observarlos y al constatarlos, encontrar cuáles son las leyes, y puede entonces construirse en cosas más grandes o dividirse en cosas más pequeñas, es decir, se puede hacer síntesis o análisis de esos procesos. Es lo que está diciendo es que podemos estudiar la mente de manera eh, sistemática. ¿Ok? Un concepto importante que él va a utilizar es que viene de Kant, es la apercepción. Y la apercepción va a ser esta cualidad o esta función mental, psicológica, subjetiva, eh, activa, que es lo que aglutina, lo que permite percibir, lo que de alguna manera permite hacer funciones superiores, ¿no? La apercepción va a ser la explicación de Wundt
para ciertos procesos mentales, ¿ok? Y por ejemplo, para poder construir todo, ver unidades, para poder tener juicio, para ciertos tipos de percepción. Y para la apercepción va a ser fundamentalmente vinculada, va a estar fundamentalmente, disculpen, vinculada con la voluntad. ¿Ok? Así que la apercepción lo que va a implicar es que los procesos cognitivos, lo que permite que nosotros podamos hacer ciertas funciones, es lo afectivo, son las emociones, es la motivación. ¿Ok? Y eso también me parece fundamental y se ha olvidado mucho en las ciencias cognitivas eso, ¿verdad? Y creo que hay que retomar. ¿Ok? Les pongo una cita acá de un texto sobre los experimentos de Wundt de Kurt eh, Danziger. Eh, es bien interesante porque la manera en que Wundt utilizaba los experimentos no era simplemente por un afán técnico, sino para tratar de explicar las causas. Y esas causas eran causas psíquicas. Él lo que le interesaba era eh, tratar de buscar evidencia a favor de unos conceptos, ¿no? Y no le interesaba el control o la predicción o el dominio, sino el poder explicar. Quizá en ese sentido no está tan atravesado por la ciencia como la conocemos nosotros, sino que está más cerca de ese afán filosófico, pero también yo creo que hay algo que repensar ahí. ¿Ok? En cuanto a los experimentos, ¿verdad? Que un poco lo que nos hemos quedado con Wundt, Wundt es muy sagaz, ¿verdad? Es muy ingenioso, ¿no? A diferentes preguntas que pudiéramos tener, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto se tarda un pensamiento, ¿verdad? ¿Qué tan rápido es un pensamiento? Pues Wundt se le ocurrió hacer un experimento y, por ejemplo, ahora es común, ahora se hacen muchos experimentos de tiempo de reacción. Por ejemplo, yo te doy una opción y te pongo una pantalla y si dice izquierda tienes que apretar un botón en el lado izquierdo, si dice derecha en el lado derecho, ese tipo de cosas. Pues obviamente Wundt no tenía computadora, sino que Wundt lo hacía preparando diferentes modos. Por ejemplo, esa máquina que ven ahí es un taquistoscopio que es una maquinita que él ideó que te permite ver las cosas bien rápido por un segundito. Entonces te las presenta y ahí con un cronómetro tú puedes ver, ¿verdad? Qué está pasando, ¿verdad? Cuánto se tarda desde que vio el input hasta, el estímulo, hasta que hace lo que tenía que hacer, ¿verdad? O cómo reacciona, ese tipo de cosas. ¿Ok? Eh, y en ese, ¿verdad? Una manera experimental de ver cuánto tú te tardas en reaccionar, cuánto se tarda en interpretar o en captar una idea, ¿verdad? Ese tipo de cosas, o en hacer un movimiento. Otra pregunta, por ejemplo, ¿cuánta información es posible retener en la mente en un instante? Ustedes me dirán, eso es imposible de saber. Les va a decir, no, eso es bien fácil de saber y hay muchas maneras de hacerlo. De hecho, lo hace de varias maneras distintas. Lo hace con ritmos, lo hace con letras. Yo les voy a dar un ejemplo ahora. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les pongo esta foto, ahora usted la está viendo, eh, pues yo le puedo hacer la pregunta, ¿cuántas letras tú te recuerdas? ¿No? Y usted me puede decir Z, N, X, Y, etcétera, ¿ok? Pues Wundt lo que hacía es que en lugar de dejarlo permanentemente, lo ponía por un segundo, ¿verdad? Como si yo simplemente lo hubiera puesto un segundo y pasaba el slide. No lo voy a hacer porque se me daña la presentación, ¿verdad? Pero si yo lo pongo un segundo y le digo cuántas letras te recordaste, es la manera de yo saber cuánta información tú lograste procesar en ese instante, ¿verdad? Que es medio segundo, un cuarto de segundo, lo que sea, lo pudiéramos medir con un cronómetro, ¿ok? Fíjense que son maneras experimentales de tratar de ver cómo funciona esa experiencia interna, cómo funciona eso que llamamos conciencia, ¿ok? Eh, y es reproducible, lo podemos hacer y de hecho Boom tuvo resultados bastante regulares. No me recuerdo si el promedio eran entre 6 a 8 unidades o algo por el estilo, ¿verdad? Pero sí logró obtener mucha información. Otro elemento que tiene que ver con la percepción es que va a ser bien distinto si los elementos están dispersos como este, a si yo le hago el mismo ejemplo, ¿verdad? Con estas letras.
con estas letras, Wundt diría que con la apercepción, es decir, con esa capacidad de síntesis, esa posibilidad de síntesis, en un instante usted logra recordar más información. ¿Por qué? Porque la está aglutinando. Ya no tiene que recordarse de cada una de las letras, sino que ahora las puede ver como palabras. Y al recordar palabras, pues te recuerda, en lugar de una letra solita, cuatro letras, ¿verdad? Eh, entonces, esa es la manera en que Boone puede ir midiendo no solamente cuánto, sino cómo se recuerda y analizar esos procesos. Fíjense que otro elemento que podríamos hacer, si yo te pregunto, bueno, ¿y cuántas palabras tú te recuerdas? Que sería otro tipo de experimento, ¿verdad? Eh, Podríamos ver también la manera en que las personas están viendo eh, esas palabras, porque fíjense lo que pasa. Ahí usted tiene amor, raza, ramos y sala, pero dependiendo si usted lo estaba leyendo al revés, estas son las mismas letras pero invertidas. En lugar de amor tenemos Roma, en lugar de raza tenemos azar, en lugar de ramo tenemos Omar, el nombre, ¿no? Y en lugar de sala tenemos alas. Es decir, que siguiendo a Wundt, hemos descubierto, ¿verdad? O hemos aprendido, obviamente hemos cambiado mucho estas cosas, pero se siguen usando más o menos los mismos principios de cómo experimentalmente tratar de ver los procesos mentales o los procesos subjetivos. ¿Ok? Como les dije, ¿verdad? Y no voy a añadir demasiado a esto, pero para Book no todo obviamente podía ser aprendido en el laboratorio, no todo se podía salir eh, de esas experiencias, sino que él dice que había que entonces ver la historia de los pueblos, ver los diferentes eh, culturas, estadios de las culturas, porque ahí también se muestra la evolución y la construcción de los procesos superiores, como el lenguaje, los mitos, los juicios, etcétera. Y para él, una psicología completa es la combinación de la psicología de los pueblos, una psicología sociocultural y la psicología experimental. En ese sentido, Vygotsky, la psicología soviética, le toma mucho de Wundt, ¿verdad? Y continúa su trabajo. En Puerto Rico, la doctora Wanda Rodríguez Arocho tiene investigaciones sobre esto, así que los invito a que la lean. Esto es todo por ahora. Les voy a poner otra presentación esta semana sobre otros pensadores que trabajaron la conciencia, sobre todo la fenomenología y la Gestalt. Así que seguimos. Recuerden, duda o pregunta, el email o el foro. Que estén bien.